Bienvenidos a este espacio aquí en Canal de Gobierno. En atención a la emergencia del COVID-19, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, creó diferentes programas para atender las necesidades y exigencias de los diferentes sectores de nuestro país. Es esta la principal razón por la cual hoy queremos conocer cómo se han invertido esos fondos y qué seguimiento le han dado las diferentes carteras de nuestro país a través de cada uno de sus ministros. Así que hoy con nosotros iniciamos este proceso, este conversatorio con el ministro de Finanzas Públicas, el licenciado Álvaro González Richie. Ministro, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Deseamos conocer entonces cómo se ha ejecutado cada uno de los procesos a través de la cartera que usted representa. Básicamente dándole seguimiento a la instrucción que nos dio el presidente Alejandro Yamatei de ser un gobierno transparente, en donde la población guatemalteca pueda saber en dónde están cada uno de los quetzales que recaudamos nosotros en el Estado y hacia dónde van estos recursos. En este caso particular han habido algunas confusiones en sentido de la cantidad de fondos que se han asignado a los programas para combatir el COVID y cómo han estos llegado a diferentes familias. Es muy importante de alguna forma hacer llegar esta información, porque el monto del que se habla a veces son montos que estamos nosotros revolviendo los fondos asignados a este presupuesto con los fondos totales del Estado, y eso genera una confusión que nosotros en este momento queremos aclarar. El Ministerio de Finanzas, quien maneja el sistema integrado de contabilidad del Estado, ha hecho un reporte que podemos nosotros accesar de la página web del Ministerio, en donde tenemos un detalle muy claro de a dónde han ido y dónde han sido destinados los recursos de 3 decretos que nos aprobó el Congreso de Guatemala. Ese decreto es el decreto 12-2020, el 13-2020 y el 20-2020. Lo que hicimos en esta presentación, que otra vez va a ser muy fácil de visualizar, es que cualquier persona, ya sean medios de comunicación, diputados, sociedad civil, universidades, con un solo clic va a poder entrar a cada uno de los decretos y ver los recursos dirigidos al COVID que están dentro de este decreto. Aquí vemos nosotros, a grosso modo, que hay 14.610 millones de quetzales. Esos son los fondos que el Congreso asignó al COVID, y estos fondos han sido dirigidos, como lo dije anteriormente, a diferentes programas. Este tablero se actualiza cada 12 horas, o sea, es un tablero muy dinámico que está directamente enlazado a este sistema de contabilidad para que los datos que nosotros acá tengamos sean totalmente transparentes y no se oculte absolutamente nada. También dentro de este mismo tablero uno puede dar y presionar cada una de las diferentes rueditas que nosotros vemos ahí, con el objeto de que nos dé una descripción más amplia de cada uno de los programas, podamos saber nosotros cuánto es lo devengado del programa, lo ejecutado, lo comprometido y el saldo disponible. Hay una base legal de dónde salió este programa y aparte una descripción del programa. Es muy importante hacer notar también que en la esquina superior derecha hay una presentación con muchísimo más detalle de lo que uno puede encontrar en este tablero, en donde quien quiera saber un poco más de la ejecución de estos recursos, podamos nosotros pues tener la facilidad de poder presionar, dar un clic y que tengamos pues nuevamente una información mucho más detallada. Pero yo nuevamente quiero recalcar la idea de que el pueblo de Guatemala sepa cuántos son los recursos destinados al COVID, que sepan dónde se están invirtiendo y sobre todo que lo que no esté ejecutado, ahí está. O sea, no es que esté en otro lado. El Ministerio de Finanzas es el ente responsable de la gestión y administración de estos recursos, y nosotros lo que hacemos es que claramente cuando nos lo pide cada uno de los ministerios o el CHN en su defecto, el Ministerio de Finanzas hace dicho traslado. Muchas gracias, y yo dejaría hasta aquí mi presentación para que los ministros pues puedan explicar un poco más cada uno de la ejecución de los programas que tienen. Agradezco al ministro de Finanzas su intervención, y ahora es momento de hablar con el ministro de Economía, Antonio Maluf. Ministro, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué nos puede comentar acerca de la inversión de los recursos que se le han asignado a su cartera? Muy buenas tardes. Nosotros en el Ministerio de Economía trabajamos 2 programas, de los programas que acaba de mencionar el ministro González Richie. El primero de los programas es el programa de la micro, pequeña y mediana empresa. En este momento nosotros aparecemos con 0 ejecución porque tenemos ya un listado de empresas y de asociaciones y cooperativas que están listas para recibir este dinero, y la estábamos analizando. Pero estamos
ahorita utilizando 200 millones que ya teníamos del presupuesto en un fideicomiso, y ya de esos 200 millones ya dimos a los micro, pequeños empresarios más de 165 millones de quetzales, y estaríamos terminándonos esos primeros 200 millones en el transcurso de la próxima semana, para luego empezar a usar los 400 millones de este decreto. Tenemos también otro programa, que es un programa tripartito, que lo manejamos entre el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y CHN, pero los fondos están asignados al Ministerio de Economía. Este es el Fondo de Protección del Empleo, ahí vamos manejando al 35%, tenemos aproximadamente 700 millones ya ejecutados, y es un fondo donde el gobierno de Guatemala está apoyando directamente a los trabajadores que hayan cesado temporalmente con la aprobación del Ministerio de Trabajo esa cesantía, y se les da un apoyo de 75 quetzales diarios de lunes a domingo, pudiendo tener 2.250 quetzales mensuales. Este apoyo llega a todos los departamentos. El departamento de Guatemala pues es el que más empresas han optado, cerca de 22,000 empresas, pero también llegan hasta el departamento de Jalapa, que es el que menos ha optado, pero ya en Jalapa se han erogado arriba de los 700,000 quetzales. Entonces está llegando a todos. Lo importante es que las empresas que ya se hayan inscrito recuerden que cada 15 días, como el día de hoy es el primer día de la quincena, 16, tienen que volver a decir cuántos trabajadores siguen suspendidos y poder entonces poderlos apoyar con la siguiente quincena. Esperamos nosotros que los trabajadores vuelvan a sus empleos y que mantengan el trabajo, y para eso es este apoyo del Fondo de Protección del Empleo. Tras lo que acaba usted de comentar, existe una duda en cuanto al tema de la reactivación económica. ¿Qué me puede comentar acerca de esto? Ese proyecto es un proyecto de 600 millones que es de los COCODES, no es del Ministerio de Economía, aunque aparece como la palabra económica, pero nosotros no manejamos ese proyecto. Agradezco la intervención del ministro de Economía. Ahora es momento de hablar con la cartera de Desarrollo Social a través del ministro Raúl Romero. Ministro, gracias por acompañarnos. Puntualmente nos gustaría conocer cómo se ha ejecutado la administración de los fondos en relación al tema del bono familia, entre otro que tengo conocimiento que ustedes tienen a cargo. Muchas gracias. Nos complace informar a la población guatemalteca que efectivamente el Ministerio de Desarrollo Social, en el marco de la crisis COVID-19, ha tenido la responsabilidad de ejecutar dos programas con recursos específicos de COVID-19. El primero es Bono Familia, que surge de la aprobación del decreto 13/2020 en el Congreso de la República, y se le asignan 6,000 millones de quetzales. Este programa nos satisface mencionar que ha llegado ya a más de 2,5 millones de hogares en Guatemala que están actualmente inscritos como beneficiarios, y que actualmente el diseño de desembolso financiero de este programa fue estructurado para darlo en 3 desembolsos o en 3 aportes, lo cual quiere decir que estos 6,000 millones se van a ejecutar en 3 fases. De la primera fase, que es la que corresponde hasta este momento, llevamos ya un 28% de ejecución, que correspondería prácticamente a un 90 y tanto % de la primera etapa. Esto garantiza que esos 3 momentos de desembolsos van a ser ejecutados, con lo cual se ejecutará el 100% del presupuesto que fue asignado, es decir, estos 6,000 millones que llegarán, como hemos mencionado, a más de 2,5 millones de hogares en Guatemala. Es importante señalar que este es el programa social más grande que ha existido en la historia política y de la gestión pública de nuestro país. Es decir, no había existido un programa social que tuviera la cobertura en beneficiarios de más de 2,5 millones y un desembolso por sí solo de más de 6,000 millones de quetzales. Así que estamos muy satisfechos con este programa. El segundo programa que estamos ejecutando es el programa de dotación de alimentos, que surge de la aprobación del decreto 12/2020, también en el Congreso de la República. Este es un programa que establece la aprobación de un crédito dentro del cual se asigna 700 millones de quetzales que deben de ser ejecutados entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Agricultura. 350 millones cada uno de los ministerios es lo que se ejecutarán en dotación de alimentos. Para esto
buscamos criterios técnicos que nos permitieran asegurar la pertinencia de ese traslado de alimentos. Tuvimos el apoyo de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, quien nos aprobó y nos sugirió cuáles debieran ser los contenidos y cantidades que debían de ir en esta dotación de alimentos para garantizar no solamente que una familia pudiera alimentarse durante 30 días, sino que esta dotación cumpliera con los requerimientos nutricionales y calóricos que contribuyeran precisamente también a la gran cruzada contra la desnutrición. Pero además de esto, también quisiera informarles que nos acercamos al Instituto Nacional de Estadística, quien nos estableció que los hogares promedio en Guatemala estaban integrados por 4.8 miembros, es decir, 5 miembros adultos, por lo cual esta dotación de alimentos está diseñada precisamente para que un hogar de 5 miembros adultos pueda alimentarse y nutrirse durante 30 días. En el caso del Ministerio de Desarrollo Social, hemos trasladado ya y tomado la decisión de que la unidad que haga la adquisición, el manejo y nos apoye en la distribución sea el PMA, el Programa Mundial de Alimentos. Esto se hizo por la experiencia que ha tenido ya el Programa Mundial de Alimentos, tanto en Guatemala como en otros países del mundo, en el manejo, adquisición y distribución de alimentos en situaciones de crisis. Esto nos garantiza la transparencia, nos garantiza la pertinencia y nos garantiza que los alimentos sean de alta calidad y a los mejores precios. Así es que el Ministerio de Desarrollo Social estará llegando a más de 500,000 de hogares dotando de alimentos para 30 días con este programa. Nos complace mucho indicar que ya el total del presupuesto en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, que son 350 millones de quetzales, ha sido trasladado ya al Programa Mundial de Alimentos y es ahora el PMA el que con sus propios procedimientos y calificaciones está haciendo ya la adquisición y traslado de alimentos para que iniciemos ya con la distribución. Así que el Ministerio de Desarrollo Social está garantizando la ejecución de los fondos en el marco de COVID-19 de una manera transparente, pertinente, garantizando que los programas sociales no puedan ser manipulados ni política ni clientelarmente, sino que la ayuda llegue a la gente que más lo necesita. Muchas gracias. Agradezco al ministro de la Cartera de Desarrollo Social por su intervención y para que usted entre en contexto, es importante la transparencia en cada uno de los programas que se están ejecutando en cada una de las carteras a través de los ministerios. Así que el presidente Alejandro Yamatei hace referencia y énfasis en este aspecto. Es momento entonces de conocer cómo se está administrando cada uno de los recursos por parte de la cartera de salud. Así que doy la bienvenida al doctor Francisco Coma. Doctor, bienvenido. ¿Qué nos puede comentar? Muy buenas tardes. Gracias y un honor dirigirme a ustedes para poder aclarar y ampliar la información en relación a la ejecución presupuestaria del Ministerio. Básicamente nosotros tenemos asignados 1.626 millones de quetzales a través de 3 grandes grupos para ejecutar. El programa de remodelación y ampliación de hospitales y centros de salud, otro programa que es para nueva infraestructura en salud y un tercer programa que está dirigida a la adquisición de insumos, productos y equipamientos relacionados para la atención de la emergencia del COVID. Como lo decía muy bien el señor ministro de Finanzas, hemos tenido que hacer una ejecución de fondos provenientes de los recursos ordinarios y hemos distribuido los fondos COVID para su ejecución en las distintas unidades ejecutoras que tenemos distribuidas en la Red Nacional de Servicios de Salud del país. A tal efecto, lo que hemos buscado es llegar pronto y oportunamente en este momento a cubrir las necesidades de la pronta atención a la pandemia. Un esfuerzo importante para la ejecución presupuestaria ha sido en la regularización y atención del recurso humano a contratar y contratado. Otro enfoque muy importante es en acercar los recursos para el diagnóstico temprano a la población a través de la distribución de adquisición de pruebas en fuertes volúmenes para poder acercarnos a las comunidades y descentralizar el proceso de pruebas que teníamos hasta hace unas semanas.
Y por otro lado también el desarrollo y adquisición de medicamentos para los diagnósticos tempranos y tratamientos tempranos de la población. Por otro lado, fortalecimiento y hacer crecer la red hospitalaria para estar preparados en el proceso de atención ante el posible crecimiento de casos COVID-19 de pacientes moderadamente enfermos y gravemente enfermos. A tal efecto, pues estamos en un proceso de ejecución rápida. Hemos tratado de identificar esos rubros que ya mencioné, como es la necesidad de pruebas nuevas, la adquisición de kits de medicamentos para la atención primaria, más el fortalecimiento de la red hospitalaria con el equipamiento que corresponde. Donde estamos teniendo un enfoque para una ejecución más rápida también es en la contratación de recursos humanos. Muchas gracias. Bueno, es importante, como estamos hablando de transparencia, surgen algunas dudas en cuanto al tema de la inversión. Si hablamos de infraestructura de salud, según las notas que tenemos un 0%. Adquisición de ventiladores, pruebas de COVID-19, equipo, trajes y material de protección de personal, un 3%, viceministro. Fondo de remodelación de infraestructura en hospitales y centros de salud, 12%. ¿Por qué existen en esta cartera esas cifras tan bajas de ejecución? Claro que sí. Básicamente, lo dijo el señor ministro de Finanzas, que estamos nosotros en un proceso de ejecución que muchas de las acciones fueron abordadas desde las fuentes o recursos ordinarios. La disponibilidad de los fondos COVID, estamos en este momento ejecutándolos a una velocidad significativa. Al día de hoy podríamos decir que de los fondos COVID tenemos ya un 27.84% comprometidos y ejecutados, entre comprometido y ejecutado. Y esperamos que a la brevedad podamos estar ejecutando alrededor de un 32% más antes de que termine el mes de julio con la adquisición de pruebas, medicamentos, trajes de protección personal y equipo médico, sobre todo lo que son ventiladores para el soporte de asistencia respiratoria a los pacientes. Agradezco al doctor Francisco Coma por su intervención, viceministro de Salud. Y ahora es momento de pasar a la cartera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA, con el ministro José Ángel López. Ministro, ¿qué nos puede compartir acerca precisamente de la ejecución de los programas? Gracias, muy amable. De igual manera, nosotros estamos ejecutando el programa de dotación de alimentos. Al Ministerio de Agricultura le correspondió específicamente a pobladores del área rural y ustedes saben, las condiciones de nuestro país ha sido dificultoso identificar a las personas, pero ya hemos avanzado sustancialmente en alianza con las municipalidades y el CESAM. Actualmente hemos trasladado al Programa Mundial de Alimentos el 86% de los fondos. De igual manera también nos corresponde ejecutar un programa de 50 millones de quetzales en el programa de agricultura campesina. Nosotros estamos en el proceso de planeación y ya la próxima semana estaremos subiendo a Guatecompras para que se adquieran todos los insumos necesarios para establecer estos proyectos de mini riego. No obstante, esto es como un complemento a todo lo que venimos desarrollando. Tenemos por ahora en ejecución 6 proyectos de riego a nivel nacional, en el cual se están beneficiando 2.600 personas. Con el programa de la emergencia vamos a beneficiar a 5.000 personas. De igual manera, dotación de semillas, que es muy importante para la agricultura familiar, especialmente en lo relacionado a granos básicos y hortalizas. Y esperamos concluir este mismo año todos los proyectos que tenemos a nuestra disposición para asegurar los alimentos a los pobladores del área rural. Ministro, solamente para tenerlo claro, ¿por qué el programa de agricultura campesina tiene un 0%? Básicamente porque para planificar un proyecto de riego no es de que se me ocurre comprar los materiales a mi criterio. Tenemos que desarrollar todo un programa de planeación y conocer qué productos son los que corresponden para proyectos de mini riego. Es el primer proyecto en Guatemala que se desarrolla a través de captación de agua de lluvia y tenemos que validar esos procedimientos porque no queremos tomar el riesgo de dotar a los campesinos de un proyecto que después va a fracasar y eso es lo que nos ha llevado tiempo, hacer evaluaciones climatológicas para asegurar la precipitación de agua que se necesita en los diferentes lugares para que puedan funcionar de manera eficaz y de igual manera la selección de los beneficiarios que están bajo criterios
de área por beneficiario, que son alrededor de 400 metros, y también calificar el tipo de tierras, identificar a las personas vulnerables en cuanto a seguridad alimentaria. Agradezco su intervención, señor ministro, y ahora es momento de hablar con la cartera del Ministerio de Trabajo a través de su ministro, el licenciado Rafael Rodríguez Pellecer. Ministro, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué me puede comentar acerca de los programas que están a su cargo? Gracias. Nosotros al día de hoy tenemos dos programas en ejecución, uno en coordinación con el Ministerio de Economía, como ya lo mencionó el ministro Maluf, y el otro el programa del adulto mayor. En el caso del programa del adulto mayor, hoy refleja una ejecución apenas del 5%, pero esto lo que hay que aclarar es que una vez se ingresa la persona mayor, se espera seguirle dando el mismo aporte hasta diciembre de este año. Nuestra proyección, que ya supera en 5.000 personas en relación al año 2019 para junio, es lograr mantener esas cifras e incluso incrementarlas. Siempre el problema que hemos tenido con la ejecución es que se le dieron mucho más recursos al programa y los gastos operativos no se aumentaron, entonces seguimos tratando de ejecutar más recursos con las mismas personas. De esa cuenta esperamos que se pueda incrementar. Esto no podemos hacerlo nosotros a nivel interno, este movimiento, ya que la misma ley establece que para este programa solo se le puede destinar el 1% del presupuesto de todo el programa asignado de 550 millones. Esto quiere decir, necesitamos introducir reformas a la ley que crea el programa del adulto mayor y se están discutiendo en el Congreso a efecto de poder incrementar la capacidad de ejecución y entonces tener más habilidad para poder llegar a más adultos mayores. A pesar de eso, el Ministerio ha hecho los esfuerzos necesarios para poder ir alcanzando más de las personas ya mayores de edad a efecto de poder ir cumpliendo con la ejecución. Nuestro estimado es que si logramos incrementar 2.000 personas cada mes, alcanzaríamos una ejecución que llegaría por lo menos a casi el 60% de los fondos asignados. Ahora bien, si logramos que nos den más personal, eso implicaría que tendríamos posibilidad de alcanzar aún más la cifra marcada. Ministro, según su experiencia, ¿qué falta por fortalecer a través de su cartera en cuanto al tema del programa del adulto mayor, específicamente porque es de lo que hemos estado hablando en este momento? Por parte de la experiencia es compartida del Ministerio, ¿verdad? De hecho, yo la cartera la asumí hace 2 semanas apenas, pero el programa ya viene ejecutándose desde el año 2005 y ahí han ido fortaleciéndose las capacidades. Como le decía, del año pasado para este hubo un incremento mensual. En junio ya se están 5.000 personas mayores más y la expectativa es que ese número siga creciendo. Nosotros, para poner una analogía, es como un carro. Entonces, por más que usted le quiera meter gasolina, tiene un límite de gasolina que le cabe, o sea, 20 galones. Entonces, lo que pasó es que nos dieron más gasolina, pero no nos dieron más capacidad para movilizar esa gasolina. Entonces, lo que necesitamos es, y aún así se está haciendo el esfuerzo enorme de poder llegar a más personas mayores, pero necesitamos esas facilidades porque hay un límite por ley de cuántas personas se puede destinar a gastos operativos. De hecho, ya el Ministerio está ahorita cubriendo parte de los insumos, no del personal ni del arrendamiento donde están los lugares, sino los insumos con gastos operativos de demás del Ministerio. Agradezco entonces al ministro de Trabajo por su intervención acerca del programa del adulto mayor, al licenciado Rafael Rodríguez Pellecer. Y ahora es momento de hablar con el director del Crédito Hipotecario Nacional, el licenciado Gustavo Adolfo Mancur. Licenciado, me gustaría mucho que nos comentara acerca de cómo ustedes están manejando el tema de los programas administrativamente. Muchísimas gracias por la oportunidad para nosotros como Crédito Hipotecario de presentar rápidamente y brevemente lo que hemos realizado a la fecha con los 2 programas. Nosotros, el Congreso de la República nos asignó 2 programas. Está el Fondo de Crédito de Capital de Trabajo con 2.730 millones y el Fondo de Protección de Capitales con 250 millones. El Fondo de Protección de Capitales se maneja directamente en el Crédito Hipotecario Nacional. Tengo el agrado de comentarles que a la fecha ya hemos ejecutado 211 millones de los 250 que nos fueron asignados. Aquí hemos dado créditos a cooperativas, comerciantes individuales, empresas, emprendedores. Y en el caso del Fondo de Crédito de Capital de Trabajo, este permite, el mismo decreto donde lo crea, permite trabajar adicionalmente por parte de Banco CHN con otras
instituciones financieras y cooperativas. Es así como a la fecha ya hemos logrado hacer acuerdos, convenios con distintos bancos, como el caso de Ban Rural, que tomará 1.000 millones de quetzales para distribuirlos, Banco Inmobiliario 300 millones, tenemos el sistema Micope con 400 millones y estamos trabajando en los próximos días para firmar convenios con otras instituciones bancarias. De esta manera se logrará tener una cobertura total en la República de Guatemala para este tipo de créditos que tienen un límite de 250,000 quetzales. Es importante mencionar que parte del proceso no fue simplemente iniciar a otorgar los créditos, sino fue necesario crear un marco normativo, manuales, reglamentos y los convenios que mencionaba con las diferentes instituciones financieras. Agradezco entonces al director del Crédito Hipotecario Nacional por acompañarnos, así como a cada uno de los ministros. Valoramos su tiempo por estar con nosotros, porque sabemos que es una ventana muy grande e importante para generar la fortaleza de la transparencia en cuanto al tema de la ejecución de los diferentes programas implementados por el gobierno a cargo del presidente doctor Alejandro Yamatei. En la página del Ministerio de Finanzas, que es www.minfin.gov.gt, van a encontrar ustedes el tablero, un botón donde van a poder encontrar la forma de poder entrar a este tablero de ejecución presupuestaria de fondos COVID. Y yo tal vez solo quisiera recapitular en dos temas que son muy importantes y que a veces generan confusión. Los fondos de COVID es una parte y los fondos del presupuesto, que son mucho mayores, es otra gran parte. Cuando nosotros tomamos la proporción que se ha ejecutado de los fondos COVID, pero la base la tomamos dentro del presupuesto total, la ejecución aparece sumamente baja. Aquí tenemos que decir nosotros que todos los programas van en ejecución, van ordenados, tienen una temporalidad específica para que eso alcance para todas las personas a las que queremos llegar, y eso de alguna forma le va a dar la certeza al pueblo de Guatemala que esa temporalidad va a estar abastecida por los recursos necesarios. Entonces, nuevamente hay que recapitular esto para que no haya esa confusión de que también tengamos nosotros una deuda total que estamos asumiendo que es para el COVID, cuando la deuda del COVID, como dijimos al principio, son 14,610 millones. Esa es la sumatoria de los recursos aprobados en los 3 decretos que se van a utilizar para estos fondos COVID. Eso no quiere decir que no se puedan estar utilizando recursos ordinarios del presupuesto vigente, como es el caso del Ministerio de Salud, en donde aunque aparece una ejecución aparentemente baja, es porque ellos han utilizado recursos existentes para poder cumplir con los requerimientos cabalmente de fortalecer las áreas en donde ellos han considerado que han sido más vulneradas y más vulnerables por el COVID. Algo que se hace énfasis en todo momento es la transparencia y el seguimiento a cada uno de estos programas que van a fortalecer a los diferentes sectores de nuestro país, esto en atención a la emergencia del COVID-19. Agradecemos su compañía, como siempre. Siga con Canal de Gobierno.